¿Y si todo lo que he vivido no es más que solo parte de un ciclo repetitivo? ¿Otra vez? No puede ser. Sí, ese soy yo. Así mismo, de mala gana y notoriamente aburrido sobre todo lo que estaba ocurriendo. Era un nuevo año, pero era una desilusión encontrarse que todo el tiempo era lo mismo, una y otra vez. Fuera de mi ventana estaban dos vecinos saludándose y vestidos exactamente igual que el año pasado, y que el anterior, y que el anterior a ese. Yo era el único que no repetía esos siglos. Hasta de cierta forma aprendí lo que pasaba día con día. Tanto así que ya preparaba unas conversaciones como para dar respuestas más acertadas a algunos diálogos. Sabía qué días debía evitar ciertas comidas que no me gustaban del todo y zafé de varios accidentes. Aún así, todos parecían tener una o dos respuestas diferentes por cada acción. Y con algunas personas sucedía que no me respondían o el diálogo era incoherente. Eso era el motivo suficiente para poner en duda mi propia existencia. Mi caminata fuera de casa, en ese preciso instante y en ese preciso día, constata lo que estaba pensando. Cada 1 de enero se repetía el ciclo. Veía todo igual, la misma gente, los mismos vestuarios, hasta la misma música y los sonidos eran idénticos. Lo único que lograba cambiar era todo lo que yo tocaba y hasta cierto punto. Pero nada quedaba plasmado. El año siguiente se borraba todo lo que alguna vez había hecho o había logrado. ¿Podría cambiar el flujo de todo esto? Me pregunté en voz alta. Nadie me miró, pero no por ignorarme. Parecía que nadie tenía una respuesta certera, o quizás programada. Lo más raro que vi fue una persona que a lo lejos, casi fuera de mi campo visual, terminó hecho un cuadro bastante colorido y distorsionado. Luego se convirtió en una pared más del lugar, aunque pude verlo claramente. Una sonrisa nerviosa se asomó por mi boca, negando con mi cabeza todo lo sucedido. Debo estar delirando. Ya fue suficiente por hoy. Fue todo lo que exclamé. Nuevamente, a viva voz. Presté atención por si había alguien cerca respondiendo a mi monólogo, aunque sea una mirada. Pero nadie dijo ni hizo nada. Esa situación solo me confundía aún más. ¿Cómo es que nadie en su sano juicio me miraba raro? ¿O había alguna señal? Alguien que respondiese, aunque sea con un gesto, a todo lo que decía. ¿Qué es lo que pasaba en todo este lugar y por qué nadie tiene la misma pregunta que yo? Todo eso estaba pasando por mi mente hasta que observé algo peor. Al mirar mis dedos de la mano izquierda, estaban con esos cuadros raros y difusos con los que vi desaparecer a la otra persona. Del susto, agité mi mano, lo más que podía, pero eso hizo que solo los cuadros subieran hasta la muñeca. Fue ahí cuando me desesperé. Corrí hasta mi hogar lo más rápido que pude. Tenía la vista fija en mi casa,
que solamente estaba a unos pocos pasos. Mientras la gente a mi alrededor no me miraba, nadie me auxiliaba a pesar de gritar a viva voz lo que me estaba sucediendo. Al llegar, rápidamente saqué las llaves con la mano que tenía completamente limpia, y tan desesperado que estaba, pude abrir el cerrojo de todas formas. Con todo y el susto, pude ingresar a mi casa. No sabía qué estaba pasando, pero toda esa deformidad dejó de estar en mi cuerpo y ya tenía de vuelta todo lo que había perdido en ese momento. Esto ya no es solo idea mía. ¿Qué es lo que pasa en este mundo?, exclamé mientras intentaba recuperar el aliento, buscando respuestas a cosas que quizás nunca las tenga. Desde ese acontecimiento mantuve un poco la rutina. Cuando intentaba hacer algo más, ya no solo eran respuestas erráticas o fuera de contexto, comenzaban a congelarse y desaparecer del plano, pero nadie más lo notaba. Esos errores en sí mismos eran más constantes cada vez, y hasta mi entorno se veía afectado. ¿Será que soy yo quien crea este caos y que lleva a mi propia existencia a este punto? ¿Por qué está pasando todo esto? ¿Qué es lo que debo hacer para no llegar a este punto? Demasiadas cosas pasaban por mi mente, pero cada vez era más recurrente ver cómo mi mundo se comenzaba a desvanecer, degradando en una oscuridad absoluta, para luego volver con todo su entorno en un abrir y cerrar de ojos. Todo ello pasaba mientras parte de mí o de mi habitación se convertía en una maraña de colores rectangulares sin sentido alguno, hasta que pude verlo justo delante de mí. Entre múltiples números, letras, símbolos que corrían alrededor, había una sola palabra que resumía todo aquello y se destacaba con cierto brillo entre todas. Esa palabra era